Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Dentro de los fondos, fideicomisos, fondos que ha decretado que desaparezcan el Congreso de la Unión por solicitud del presidente López Obrador, está el Fondo para la Atención de Emergencias, el FONDEN, que contaba con todavía cuenta, vamos a decir que todavía unos días más los va a tener, con 6,861 millones de pesos. Ahora, mi estimado Joaquín Ortiz de Echevarría, ¿cómo va a enfrentar México todas estas emergencias, todos estos desastres, sin el FONDEN? Fíjate, Eduardo, que no solamente se tiene que pensar en desastres naturales o fenómenos de la naturaleza, o como dice la Constitución, actos de Dios. Es decir, eso es una categoría muy importante, definitivamente, maremotos, terremotos, sismos, etcétera. Pero hay otras categorías que tienen que ver con desastres sanitarios, por ejemplo, una pandemia, ¿no?, como la que estamos viviendo, desastres hidrometeorológicos, petroquímicos, nucleares. Es decir, la planta de Laguna Verde es un riesgo enorme, eléctricos. Es decir, estás hablando de todo un paquete de riesgos país que incluyen por lo menos de 15 a 20 leyes y además tratados que México ha firmado a nivel internacional en toda clase de situaciones de emergencia y manejo de crisis. Pero esto hay que sumar que el 85% de los 2,456 municipios que hay en México ni siquiera tienen un atlas de riesgo. Estamos hablando de bomberos, de equipamiento, de mangueras, de cascos, de botas. Y si nos vamos al terreno sanitario, hospitales, médicos, equipamiento, es decir, sí estamos ante un tema que creo que aquí hay mucha miopía en solamente pensar que los riesgos que enfrenta un país son desastres naturales. Ese es un punto. Y el segundo, hasta el último año del expresidente Enrique Peña Nieto, no había un levantamiento puntual de instalaciones estratégicas clave para la operación del Estado mexicano. Es decir, carreteras, tendidos de telecomunicaciones, tendidos eléctricos, plantas petroquímicas, y instalaciones que son claves tanto para el Ejército como la Marina como para la Fuerza Aérea. Entonces, además del espacio digital en el que todos estamos inmersos y por el cual nos estamos comunicando ahorita. Entonces, esta visión de quedarnos nada más en los huracanes y los terremotos, pues 6,000 millones de pesos no alcanza. Bueno, pero ya no va a haber 6,000 millones, todo va a entrar a la tesorería de la Federación y casi estoy imaginando que según ocurra algo, pues, sácale una lana aquí, da una lana para acá y... Es que fíjate, aquí tenemos 3 grandes áreas: la prevención, la actuación y la remediación. Entonces, pero el FONDEN no es para la prevención. Ese es el tema. Que solamente... la prevención la tienen que costear los gobiernos federal, estatales y municipales. Pero si no hay un atlas de riesgos, la parte preventiva queda muy disminuida. Pero también la obligación legal es que cada municipio tiene que elaborar su atlas, pero si no tiene ni para comprarle una pistolita al policía, ¿cómo quieres que haga un atlas? A ver. Pues ahí están casos como la guardería ABC, Pasta de Concho. Entonces vamos a regresar a la época en donde vamos a actuar cuando explotó Samalayuca o explotó... Oye, ¿vamos a regresar? Sí. Perdóname, no hemos salido de esa época. Había esfuerzos a través del Senapred de tener por lo menos diseños de políticas preventivas, por ejemplo, pesas o hidroeléctricas. Pero las grandes obras y casi siempre dentro del control del gobierno federal. Exactamente, pero si estos desastres también se dan, no solamente le corresponden al gobierno federal, Joaquín. Es que cuando desaparece la Profepa y desaparece la Semarnat, el tema de materiales peligrosos, por ejemplo, y transportación, no sé, de ácido clorhídrico en carreteras federales, pues a ver quién atiende la emergencia. A ver, Juan Azcárraga. Eduardo, sabemos todos que los fideicomisos mucho era para etiquetar hacia dónde iban los recursos, pero no solamente era una etiqueta, también era una estructura de cómo ir solicitando y llegando
o sea, poder acceder a esos recursos, ¿no? Si hay una emergencia ahora, pues a dónde hay que ir a tocar la puerta, ¿no? El señor de Veracruz, si dependiera del gobierno federal, tiene que venir a México a hablar a la Secretaría. No, se va a hablar como siempre se ha hecho, se recurre primero a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación es la que antes le hablaba al Fondeno, todo eso, o sea, ahora quién sabe a qué le van a hablar. Es que ese es el problema, porque antes... El presidente dijo que no nos preocupemos, que es más, que mucha de la gente que está en estos fideicomisos va a seguir trabajando dentro del gobierno. Pues sí, pero ya no hay una estructura etiquetada. Entonces, cuando, por ejemplo, voy a poner uno muy simple, un deportista de alto rendimiento que está consiguiendo algo de recursos para pagar a su, y no es nada de emergencia esto, que está consiguiendo dinero para pagar a su entrenador, pues ahora, ¿cuántas puertas tendrá que tocar para que alguien le diga, no, pues sí, cierto, sí te vamos a ayudar? Pues que le entra la iniciativa privada, que son los grandes ganones cuando se hacen estos eventos. Eso ya te entiendo. Entonces, patrocinados con nuestro dinero. Puse un ejemplo que no es una emergencia, pero ponlo en una emergencia. No, sí, mira, hay una gran confusión y un gran desconocimiento de lo que va a ocurrir. Guillermo. Oye, Joaquín, y ante la falta de este atlas de riesgo que tienen los gobiernos municipales, etcétera, estatales, ¿qué posibilidad hay de que eventualmente hagan una alianza con las compañías de seguros, que de alguna manera ellos tienen un atlas de riesgo? Si no cubre todo, puede parcialmente ayudar, ¿no? Es que aquí es otro gran tema. Si tú tienes una explosión en una planta petroquímica de una empresa privada, ¿sí? Y estaba asegurada, pero esa planta petroquímica no contaba con un seguro que garantizara recursos federales o municipales para anticipar una explosión, tipo lo que sucedió en la India en Bhopal, el seguro no te va a pagar nada porque hay un reaseguro que se va a dar cuenta de esas deficiencias. Entonces, el tema de costos se va de 1 a 10,000 en el manejo de una crisis. De aquí nos trata de que entren las compañías de seguros. Es una obligación legal de los municipios, Guillermo. Lila. Y además, hay municipios que están asegurados porque tienen instalaciones de alto riesgo. Pero si ese municipio no cumple con lo que establece la ley y no cumple con lo mínimo indispensable para anticipar una condición de riesgo, ya ni siquiera un riesgo, pues aquí no paga nadie. Joaquín, supuestamente están asegurados, porque después nos enteramos de que no había seguro pagado. Lila. Oye, Eduardo, de lo que tú hablabas, que la iniciativa privada debería de ser el que está fondeando a esta gente que de alto rendimiento y científicos y demás, ¿no también tiene un deber el mismo Estado de estar patrocinando a estos tipos de talentos en México? Claro que tiene el deber, pero primero necesita dinero. A ver, ¿de dónde? Es que la gente cree que el gobierno es un sombrero de mago sin fondo. A ver, pobres, mujeres sin casa, por eso desayunos, atletas. Exacto. O sea, no hay dinero, es que entiendan, no hay dinero, el sistema fiscal no da para más. Pero no hay dinero La mitad de la gente que trabaja está en la informalidad, no paga un quinto de impuesto. O sea, hay que ver la realidad. Eduardo, pero también no hay dinero porque las prioridades del gobierno se han enfocado en otros rubros. Mira, pero es el gobierno que eligieron el 53% por eso, de los pero nomás es el hecho. Nos guste o no. Sí, pero Así, es el hecho. Y durante 40 años las prioridades fueron consentir a un grupo de empresarios, a la clase media y olvidarse de los demás. A ver, ¿quién queda contento, Lila? No, pero yo estoy de acuerdo con que gobiernos previos estaban favoreciendo a grupos, a ciertas élites, pero estamos hablando de talento mexicano, de científicos, de talento atlético. O sea, aquí no podemos decir que porque se favorecía a una élite, ahora no se debe de favorecer al talento mexicano. Es que hasta dentro de la cosa de científicos se favorecía a una élite que a veces tenía más palancas políticas que talento científico. Lo siento mucho, porque ahora resulta que los fideicomisos no había compadrazgo, no había corrupción, todo estaba muy bonito. Pero Eduardo, yo hablo con científicos de talla internacional mexicanos que me dicen que era un desperdiciadero de dinero. Pero Eduardo, tampoco puedes decir que porque llegó Andrés Manuel se erradicó toda la corrupción. Yo no estoy diciendo eso, Lila. Yo estoy diciendo que había un gran despilfarro. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. Nada más. Yo creo que sigue, nada más con diferente estructura. Perdóname, tú tampoco sabes qué va a pasar después. Pero defender lo indefendible que había antes para atacar lo que ahora ocurre, creo que no es el mejor de los argumentos. No, pero es que no es ese mi argumento. El argumento es el que utiliza el presidente para decir que ya no hay corrupción. Eso lo ha dicho él. Eso lo ha dicho él. Es lo que él está ofreciendo. Pero no son los hechos. Pero no son los hechos. Es que los hechos yo no sé cuáles son. Yo no me he topado con un acto corrupto, ¿tú sí? No, ¿y el video de Pío?
Bueno, es que, espérate, un video no te quiere decir que hay una corrupción en todo un sistema Entonces lo de Lozoya tampoco importa. Claro, Lila, todo importa. Claro pero que importa. Estás usando sofismas puros. Estás diciendo un video no es una muestra de un sistema corrupto. Pero nada más por Ahora, simple ¿y quieres lógica que yo la te lo diga? corrupción. Claro que no se acaba la corrupción. Okay. ¿Qué querés? Pero en 86 años tus cuates del PRI no pudieron. Espérame, ¿no son mis cuates? No, espérame. Este señor lleva no 2 son mis años cuates. y ya no le perdona nada. Vamos a los No, pero no son mis cuates. Mensaje, Espérame. revisamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.